Le agradecemos que siga con nosotros. En marzo, la Administración de Control de Drogas nos informó sobre un museo y centro de visitantes de la DEA, así como sus numerosas series de pláticas. Pasemos con Brenda Reyes, quien ya está lista con toda la información. Adelante, Brenda. Así es, son pláticas exageradamente importantes para nuestra comunidad, para nuestra familia. Y nuevamente está con nosotros Carlos de la DEA para hablarnos de ese consejo semanal, y en esta ocasión es precisamente sobre un nuevo tema que trae a la mesa el museo, y sobre todo este museo que nos viene a orientar a cómo ser buenos padres. Carlos, platícame de ello. Sí, Brenda, el marzo pasado vine a hablar con tus televidentes del discurso que el Museo de la DEA iba a hacer sobre la vida del Chapo. Va a salir otro discurso la próxima semana y quiero hacerle a los televidentes saber, son educativas. Obviamente, anualmente salen, están diseñadas para informar y educar al público en asuntos relacionados con nuestra misión en la DEA. Algunos de los temas pasados han incluido las tendencias de droga, la ciencia y medicina forense, objetos de colección, las hazañas y logros de los hombres y mujeres de la DEA y muchos temas más. Pero el jueves 17 de junio a las 11 a.m. de nuestra hora local, la conferencia va a ser Interrumpir, Desmantelar y Destruir, historias de contrabando. Suena exageradamente interesante. Platícame un poquito más de ese tema. Por supuesto, nuestro curador de educación del museo va a guiar una discusión con expertos de la DEA sobre temas del contrabando de drogas, nuestra estratégica Kingpin de la DEA, la interrupción de las rutas de contrabando, el descubrimiento y la incautación de cargamentos de armas, de narcóticos ilegales, de dinero en efectivo y otros bienes. El panel hablará sobre el trabajo de la DEA para frustrar los esfuerzos de las organizaciones internacionales de tráfico de drogas y el desafío único, especial, que es nuestra frontera. Perfecto. ¿Nos podrías platicar de este gran evento que sé que es gratis, pero cómo podemos verlo? Sí, todos tienen que registrarse para obtener un boleto, pero el boleto es gratuito. Después de que usted se registre, le vamos a enviar un enlace para que usted pueda ver la transmisión en vivo y es todo lo que tiene que hacer. También habrá intérpretes de lenguaje de señas para la gente que no puede escuchar. Y si usted quiere obtener su entrada gratuita para la plática, o quiere más información sobre la plática, solo tiene que visitar el enlace deamuseum.org. Perfecto, ahí quedó más que explicado. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con más.